No voy a interpretar en el arranque del programa el himno a la Virgen del Mar, aunque podría, porque hoy se celebra el 75 aniversario de su coronación, allá por 1951. Se celebraba se celebró ese acto. Hoy, justamente, 8 de abril, se cumple la efeméride del 75 aniversario, que ha hecho que esta mañana todos nos despertáramos con el repiqueteo de las campanas y con los cohetes que se lanzaban a primera hora de la mañana, como decíamos, y que va a tener una serie de actividades y de actos que terminarán o culminarán el próximo sábado con una procesión en la capital, en la ciudad de Almería. Todo ello viene desde aquella madrugada del 21 al 22 de diciembre de 1502, cuando muy cerquita de aquí, además de donde tenemos la tele, en el Toyo, la zona de Torre García, donde ahora está la ermita, apareció la Virgen, y a partir de ahí, pues nuestro patrón, nuestra patrona, porque el patrón ya sabéis que es San Indalecio, y ese que no nos lo quite nadie. Aunque es verdad que está en un plan el hombre, pues como está el moslón, pues segundón, ¿no? Un poquito. ¿Quién manda en casa? Pues manda la mujer, evidentemente, como corresponde. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos Conexión Almería hasta las 11:30 más o menos. Estaremos acompañándoos con asuntos de la actualidad en este día 8. Bueno, la verdad es que después de la Semana Santa estamos ahora en un proceso de presentaciones de distintos eventos que tienen que ver con el arranque, de alguna manera, del verano, ¿no? De la actividad lúdica. Se han presentado los conciertos del Cultural, toda la actividad también de Puro Latino, de los cuales hablaremos más tarde. Pero este 8 de abril no solo es el 75 aniversario de la coronación de la Virgen del Mar, que esto es muy agradable, sino que es el arranque de otra cosa que, hombre, no digo yo que sea menos agradable, pero que toca un poquito aquí en el corazón y sobre todo en el bolsillo. Hoy ha arrancado, señoras y señores, la campaña de la renta, el IRPF. Hubo en su momento una publicidad, un eslogan que decía que Hacienda somos todos. Pues bueno, pues hoy, a partir de hoy, todos de la manita a pagar lo que corresponda o a cobrar lo que corresponda al erario público. Vamos a comenzar justamente por este asunto. La campaña de la renta desde hoy ya está activa. Vamos con la información y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ya la tenemos aquí. Comienza la campaña de la renta del año 2025. Podemos completar nuestra declaración desde el 8 de abril hasta el 30 de junio. Desde el día 18 ya podemos consultar los datos fiscales. A partir del día 8 podemos presentar la renta hasta el día 30 y el 25, como mucho, aquellos que tengan un resultado de ingresar deberán solicitar la domiciliación del pago. El 29 de abril se abre la atención telefónica con Hacienda y desde el 1 al 29 de junio la declaración se puede realizar de forma presencial en la sede de la agencia tributaria. Lo más destacado de esta campaña es la reducción de 340 euros anuales para quienes cobran el salario mínimo interprofesional y las deducciones por obras de eficiencia energética o compra de vehículo seco. Son deducciones bastante potentes y se ha prorrogado tanto la mejora en la eficiencia, las deducciones por mejora en la eficiencia energética, como la adquisición de vehículos eléctricos enchufables, y hay una nueva incluso por inversiones en instalaciones de autoconsumo. Estos gastos de obras incluyen las realizadas desde el 6 de octubre del 2021 y contemplan, por ejemplo, cambio de ventanas o mejora de la climatización. Al ser una deducción que lo que está incentivando es la mejora de la eficiencia energética, además de la factura, habrá que tener un certificado de eficiencia energética previo a la obra y posterior para poder acreditar que existe efectivamente esa mejora. Pero lo más llamativo para los andaluces son las deducciones del tramo autonómico. Hay una orientada a fomentar la actividad física y el deporte. Todos aquellos que paguen cuotas por acceso a gimnasio, entidades deportivas, clubes y demás, pues podrán beneficiarse de una deducción en su renta por esos gastos. Hay otra también vinculada a gastos veterinarios y finalmente hay una tercera para aquellas familias que tengan algún miembro con celíaco. Estas deducciones oscilan entre los 100 y los 150 euros anuales y es recomendable guardar las facturas por si Hacienda las reclama. No se exige, como en alguna ocasión, ningún certificado en concreto, sino tener documentados esos gastos. En el caso de la familia celíaca, pues un certificado, un informe médico donde se acredite que efectivamente existe ese problema. Como siempre, la renta tiene detrás mucha letra pequeña y siempre es recomendable acudir a un profesional ante cualquier duda.
Siempre recurrimos hoy en día a tanta inteligencia artificial, sí que es verdad que, bueno, pues como una herramienta más se puede recurrir a ellos, pero por favor sí que hacemos desde aquí pues una llamada de atención a que todo el mundo acuda a un profesional acreditado. Hacienda, digamos, no perdona. En el caso de que haya cualquier problema, cualquier error, aparte de tener que ingresar la cantidad que nos corresponda, pues puede que nos llegue algún recargo o alguna sanción. Desde ahora tenemos algo más de 2 meses por delante para poner al día nuestra renta. Bueno, pues más o menos ya nos hemos puesto al día, aunque seguro que hay algún matiz que vamos a intentar a ver si en esta mesa somos capaces de aclararlo. En primer lugar, José Manuel Bretones, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Veo que tienes ganas de procesión. ¿Te quedas con ganas de procesiones? Sí, ¿por? Porque la procesión no es el sábado, es el domingo. Ah, el domingo. Ah, bueno, pues nada, pues Jesús, podemos borrar esto y a ver que sea el domingo. ¿Te has quedado, bueno, pues, después de Semana Santa te has quedado con ganas de procesiones? Mira que ayer estuvo por aquí Juan Aguilera, pero no tomé buena nota. Bueno, en fin, soy un mal alumno en ese sentido. Hombre, Gracias por el matiz, Esta José. procesión es extraordinaria. Claro. Es algo inhabitual. O sea, sí. O sea, el domingo es, ¿no? Es el domingo, sí. Vale. Durante esta semana son los actos, las actividades que han programado, y el acto central es el domingo, día 12. Perfecto. Que hay anuncio de lluvia. No me digas. Sí. Bueno, pues nada. Se va a mojar Juan Aguilera. Bueno, no sé si será horquillero este año. Suele serlo. Sí, suele serlo. Suele serlo. Andrés Repullo, ¿qué tal, hombre? Muy buenas. Muy buenas. Nada, pues muy contento de estar aquí con vosotros, Juan Antonio, con todos los contertulios. Y también, bueno, porque tenemos noticias pues muy bonitas, muy interesantes en las PAPROS, que creo que luego desvelaremos. Sí, pero bueno, dilo ya. Luego tenemos un vídeo por ahí, pero dilo ya. Habéis recibido un premio de la Junta. Sí, un premio muy prestigioso, se llama Andalucía Más Social, en su categoría de discapacidad. Y bueno, hay que decir que es a nivel autonómico, porque también hay a nivel provincial, pero esta distinción ha sido a nivel autonómico, por tanto, si cabe todavía más prestigioso. Y estamos muy contentos porque se ha reconocido un proyecto que hace Aspapro desde hace unos cuantos años, que tiene, que le hemos puesto todo el corazón y todo el cariño, que es Radio Aspapro. Ay, qué grande. O sea, que estamos exultantes porque además la entrega fue ayer mismo. Sí. Y nos has traído un vídeo que veremos después. Sí, muy chulo. Bueno, y David Plaza, vocal del Colegio de Graduados Sociales, que hoy nos va a sacar de todas las dudas que tenemos con el tema del IRPF. Hola, David, muy buenas. Bueno, buenas noches. Bueno, lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar. No es... Bueno, y las que falten que vayan a los profesionales. Exacto, está claro. Bueno, pues en principio felicitar a Aspro por ese premio. Aspapro, enhorabuena, Aspapro. Y bueno, pues yo un placer sentarme en esta mesa con tan grata compañía. Bueno, arrancamos con el asunto de la renta. Arranca hoy hasta el día 30 de junio. Está abierta la campaña de la renta con esos distintos tramos. Lo primero, antes ya explicaban en el vídeo un poco las novedades, que además era curioso porque la estaban explicando en el vídeo y tú no la estabas cantando por otro lado, ¿no? Estabas ahí absolutamente coordinados. Creo que ayer el Colegio de Graduados Sociales impartió una charla de alguna manera para explicar un poco todo esto justamente para el arranque hoy, ¿no? Sí, bueno, el colegio está siempre para apoyar al colegiado y bueno, y también pues para apoyar a cualquier persona que quiera tener conocimiento de cualquier curso o formación que necesite. En este caso, ayer, como arrancaba hoy la renta, como se suele decir usualmente, pues sí, impartió una charla que fue un éxito, donde se plantea un poco pues qué cambios hay, qué deducciones hay nuevas, qué situaciones se ven nuevas y un poco pues se expone y el colegiado pues adquiere ese conocimiento y un poco pues, para enfocar esta campaña. Bueno, los plazos desde el 8 de abril telemáticamente, a partir del 6 de mayo por teléfono. No sé yo cuánta gente hará la renta por teléfono, pero si lo ponen y ponen ese plazo, o sea, alguien lo hará. Y presencial, que eso sí, los más tradicionales, a partir del 1 de junio. La obligación, yo tengo aquí apuntados datos, David, la obligación a partir de 22.000 euros al año de un pagador obligado a hacer la declaración. Si tienes dos pagadores, más de 15.876 euros. Siempre que el segundo sea más de 1.500 y, como tú bien dices, supere el umbral que estás marcando. Ajá. Si no se superan los límites, no hay obligación, aunque habrá que verlo porque igual conviene. A ver, hay en la cultura de que siempre que no tengo obligación de hacerla, no la hago. Esa cultura existe. Pero muchas veces nos lleva al error, porque si nosotros hemos tenido un rendimiento en el cual
hemos tenido una retención que ha superado ese rendimiento, quizás Hacienda nos tenga que devolver. Entonces, yo siempre aconsejo pues acudir a un profesional, el cual te revisa el borrador, te dice si tiene obligación, si no tiene obligación, y en ese sentido, si no tiene obligación y Hacienda te devuelve, pues solicita esa devolución que es tuya. Y en el otro lado hay sanción, es decir, si tienes la obligación y no lo haces, pues obviamente eres consciente de que estás faltando. Hay una situación que se daba antes y era un poco, introduzco un poco el tema, era un poco rocambolesca, porque muchas veces había gente que presentaba la declaración sin tener obligación y cuando quería anularla era un calvario, ¿no? Porque tenía que presentar complementaria y demás. Este año hay una casilla especial en la cual se resulta más fácil eliminar esa renta que no tiene obligación y el cual pues a nivel burocrático, a nivel de toda situación es más rápido que anteriormente. Es una cosa muy importante que en la nueva, digamos, característica de esta renta pues está esa posibilidad de que agiliza mucho el tema de no tener que presentar la renta si no tiene obligación. Porque muchas veces resulta que se dan casos, y un poco con el tema, de que un hijo ha hecho la declaración de la renta aparte y el padre se la ha incluido y quizá le beneficiaba más tenerlo como unidad familiar que el hijo lo fuese independiente, y para anular esa renta independiente del hijo pues tenía un poco que hacer una complementaria y resultaba muy tendencioso a largo tiempo que al final dejaba las dos rentas en el stand-by. De esta manera se agiliza este proceso y se unifica eso. Bueno, tengo la sensación de que va a ser un poco bombardeo hacia David, de tres hacia aquel lado, pero igual, claro, igual hay información complementaria que podemos aportar, aunque no venga de David. Pero a ver, José. No, a mí me gustaría saber, porque hay todavía almerienses que no han cobrado la devolución del año anterior, si tenéis algún dato estadístico de qué porcentaje de población almeriense que tiene derecho a su devolución y todavía no lo ha recibido. Pregunta periodística, nada más. Sí. A mí no me afecta. Yo te respondo. Estadísticamente no tengo ese dato, ¿vale? Sí es verdad que existe el criterio, que yo creo que es erróneo, en el cual siempre decimos que cuanto antes la presente alguien te me devuelven. Eso es un poco erróneo. Al final son rentas, no sé los procesos que tienen internos a la hora de la devolución, pero puede ser que un año te devuelvan al día siguiente y puede ser que al año siguiente te devuelvan a los 3 meses. No existe un periodo, digamos, entre comillas, obligatorio para devolver. Existe un periodo de obligación. A partir de ese periodo pues hay intereses por eso. Pero sí es verdad que no existe un criterio homologado en el cual te diga cuándo te tienen que devolver y no. Y si existe mucho largo tiempo, por la pregunta que me dices, que no te han devuelto, es o bien porque existe alguna discrepancia, Hacienda no la tiene claro, entonces tienes que mirar si te ha llegado alguna comunicación o tiene algún requerimiento, o está en un proceso que dentro de los datos que tú tienes está digamos, tu renta. Me pongo un ejemplo. Imaginaros que una empresa tiene un proceso de un requerimiento en el cual no se ha subsanado todavía, que vincula a un trabajador que tiene esa renta, pues va a tener ese problema a la hora de tener esa deducción. Se va a ir demorando todo. Exactamente. Ajá. Como estamos, digamos, estamos todos enlazados en el mismo cómputo de situaciones, pues entonces al final nos afecta a lo de todo. Ya. Bueno, yo no sé si Andrés quería apuntar alguna cosa, pero sí quería que profundizaras un poco más en las novedades de este año, ¿no? Antes hemos visto, sobre todo lo de los gimnasios, llama la atención, las deducciones autonómicas, creo, en el tramo autonómico. Hay otra serie, bueno, para no liarme y que de alguna manera ordenadamente lo puedas hacer, David, ¿cuáles son las novedades para este año? Las novedades realmente a lo que a nosotros nos interesa a nivel de agricultura, por ese intervalo, vamos a centrarnos a la actividad de los agricultores. Pues el año pasado los fertilizantes tenían una deducción, este año se han eliminado. A nivel de deducciones las que hemos visto en el vídeo, a nivel de lo que te he marcado de la casilla esta, muy importante a la hora de hacer la devolución, el criterio de que no tenga obligación y quitar ese punto. Y poco más. Las rentas cambian los umbrales porque evidentemente son datos macroeconómicos, cambian los umbrales, los cuales tenemos obligación, los cuales tenemos la retención que aplica a
a cada rendimiento que tenemos, pero a niveles generales no hay muchos cambios en los años. Pocas deducciones, la vivienda, los alquileres suelen ser siempre las mismas. Quizás más la autonómica, la deducción. La autonómica es lo que más, digamos, sí hay cambio. Entonces, conociendo un poco cómo se ha visto en el vídeo, que los gastos de gimnasio, alguien que tenga algún familiar celíaco, los gastos de veterinario, el inglés, las clases informáticas que ya estaba anteriormente, poco más. Tener en cuenta que yo siempre aconsejo mirar bien el borrador, porque el borrador no es una Biblia, no es ley establecida, sino simplemente el borrador son datos que, digamos, la administración tiene de la empresa o de los rendimientos que le aporta y hace el borrador. Entonces el borrador hay que revisarlo concienzudamente, mirar los rendimientos que se marcan ahí. Ojo con las ventas de acciones, ojo con las criptomonedas, hay un problema siempre ahí. Ahora, si queréis, entramos por ahí. Ojo con los cambios de vivienda, con las reinversiones, con las ganancias patrimoniales, con las herencias, con las donaciones. Todo eso tenemos que tener claro qué operaciones hemos hecho en el año anterior y en los cuales pues, el fisco nos va a pedir que declaremos. Todo eso es muy importante. Yo tenía una duda porque estaba pensando, a ver, los gimnasios, por ejemplo. Sí. Los gimnasios son las cuotas que te van pasando y que la cuenta y tal, pero no hay al final un justificante. Quiero decir, si hay un justificante, viéndolo, factura no hay cada mes. O sea, yo no tengo factura de los gimnasios cada mes. ¿Cómo computas eso? Los certificados de la empresa. Exacto. Al final, al final tú tienes que tener un documento el cual sea fehaciente, el cual demuestre que tú has utilizado ese gimnasio. Entonces, el gimnasio en este cual, pues si no hace facturas, porque no hace factura una persona individual física, te puede emitir un certificado en el cual diga las cuotas, los meses que has estado y las cuotas que has pagado. Es válido. Ese certificado no quiere decir que lo tenga in situ, ¿vale? Muchas veces tenemos que tenerlo. Pero ojo, Hacienda no te lo va a pedir hasta que no tenga un requerimiento o hasta que no tenga un problema con tu renta. Pero sí es verdad que toda esa información la tenga guardada y la tenga y dispongas de ella. No tienes que aportarlo en la renta, pero sí el dato ese tienes que tener claro cuál es y tener ese certificado a la hora de, si te lo requieren, presentarlo. Y eso para toda la unidad familiar, es decir, una familia, una pareja con 2 hijos, que todavía residan y no trabajen, pueden estar a nivel estudiando y que los 4 miembros, si pagan gimnasio, los 4... Lo puede meter si es conjunta y tiene su límite. Es como la vivienda habitual. Tú puedes pagar 18.000 euros de hipoteca, pero al final tienes tu límite de 9.000 y pico. Entonces, al final tú entras en las cuotas, las pones ahí y tienes su límite si es individual o si es conjunta. Ya en esa función de que nos interese más presentarla, si individual o conjunta, pues lo presentamos. Andrés está preocupado con las criptomonedas. No exactamente, la verdad. Pero sí me gustaría arrimar un poquito la escuadra a mi sardina, ¿no? Sí. Y hablar un poco de lo que a mí más me duele, ¿no? La acción social, la entidad sin ánimo de lucro. Y no se nos puede olvidar, ni podemos pasar por alto, las deducciones por las donaciones a este tipo de entidades, como, bueno, aprovecho para decir, como por ejemplo la asociación Aspapro. Y es que, bueno, tú corrígeme si digo alguna tontería. No, ¿vale? No, está hablando perfecto. Gracias. Los primeros 250 euros que donamos a una entidad sin ánimo de lucro están exentos, o existe una deducción de ellos sobre el 80%. Es una cantidad realmente significativa, de tal forma que aportamos 250 euros, pero luego se nos va a deducir 200 euros. De tal forma que ese gesto, ¿no?, con esa entidad, pues que para ellos son muchos, 250 euros, pues para ti puede suponer solamente 50 euros, lo cual es algo realmente significativo. Y he hecho números, por jugar un poquito con los números, para que la gente que nos está oyendo se haga una idea. Son 4,16 euros al mes. Es una auténtica ridiculez. Y, insisto, en una entidad sin lucro se puede hacer muchísimo con ese dinero. 14 céntimos al día. Una auténtica ridiculez. Y también apunto, nosotros en la asociación Aspapro hemos hecho algo que no hemos conocido por parte de la mayoría de las personas, que es una evaluación del impacto de ese dinero, de esas donaciones que nosotros tenemos. Y en el caso concreto del proyecto mencionado anteriormente, que es Radio Aspapro, hemos calculado que por cada euro que se invierte se consigue una acción social valorada en 3 euros. De alguna forma, multiplicamos, hacemos algo así como el milagro de los panes y de los peces, pero humildemente con euros y con impacto social, y conseguimos que multiplicar cada euro, multiplicarlo por 3,
en cuanto a, no es dinero, pero realmente es un impacto social valorado en. Entonces invitamos a todos los almerienses que nos están oyendo, pues que aporten una pequeña cantidad, una donación, se hagan socios a entidades sin lucro que están realmente transformando la sociedad. Y lo he dicho antes de broma, ¿no? El tema de mencionar a Aspapro, sino cualquier entidad, y muchísima aquí en Almería. Tenemos un tejido social realmente fuerte que genera muchísimo empleo, que ayuda a muchísimas personas y que se merece ese apoyo del almeriense. Yo por matizar, importante que no cualquier entidad es válida, sino tiene que tener carácter social, corrígeme si Totalmente. es así, y entonces pues ese carácter social hace que esa inversión que tú haces, esa ayuda que presta esa sociedad, pues a esa asociación, pues te va a pedir tu certificado que te va a valer. En el caso de los gimnasios sería ese certificado, en el caso de las asociaciones, pues ese certificado que te va a valer acreditado como que tiene esa ayuda que, digamos, le has dado a esa asociación. Aparte que la mayoría de ellos pues declaran ese abono de ayuda, la declaran al fisco y el cual pues aparece en tu borrador general. Con respecto a lo que decía de revisar el borrador, nosotros en la Asociación de la Prensa, que actualmente presido yo, desde hace muchísimos años, cuando se acerca el periodo fiscal, tenemos que recordar a los asociados, que somos 130 ahora mismo, que la cuota que pagan a la asociación, por supuesto, que tiene carácter sindical, tiene una deducción. Exacto. Pero nunca viene en el borrador. No. Nunca viene. No, a ver. Hay que añadirla. Hay que añadirla tanto lo que aporta a un sindicato como lo que aporta a un colegio profesional. Entonces, esos dos aspectos son datos que todavía Hacienda no tiene porque no son declarados por la asociación, entre comillas, siempre digo eso, no son declarados, no son informados a Hacienda, pero sí tienen datos una vez que tú lo declaras en renta, en la casilla que corresponde generalmente en rendimiento del trabajo, generalmente. Tú introduces si eres colegiado o si eres de un colegio, aporta un... Nosotros sindical, tenemos carácter sindical. Sindical. Entonces, Sí. el sindical generalmente puede ser en rendimiento del trabajo o actividad Una económica. asociación profesional, pero que tiene también Exacto. el carácter Puede sindical ser, y por eso se puede Por eso puede deducir. ser en rendimiento del trabajo. Si imaginar un trabajador que está adscrito a un sindicato, sería en rendimiento del trabajo, donde en la casilla existe la casilla especial donde aporta esa cantidad que aporta al sindicato, y si eres profesional, pues la cuota de colegiado pues también te vale. Pues yo digo, todos los años lo recordamos pues porque, eso está muy bien. Claro, es que Sí, una sí, es una deducción deducción, que los asociados pueden aplicarse una deducción, y correcto. es absurdo que no se aplique. Correcto. Sí. Estaba mirando aquí, antes decía José Manuel y comentabais lo del plazo para que Hacienda pague. Cuando eres tú el que tiene que pagar, ya sabéis que hay dos plazos, ¿no? El primero, que es el 60% de lo que te salga a abonar por tu parte, y luego un 40%, que es el segundo plazo, que es el 5 de noviembre, ¿no? Eso sí, pagas pues a final de la campaña, que entiendo que será a final de junio, primeros de julio, más o menos. Matiz importante. Hoy en día, generalmente, funcionamos mucho con la domiciliación cuando hacemos una renta. Ese límite es hasta el 25 de junio. Es decir, si yo tengo presentada mi renta y no quiero ir a pedir un NRC, que ahora si queréis explico lo que es un NRC, o no quiero ir al banco a llevarla, pues nosotros tendríamos que presentar nuestra declaración límite el 25 de junio para que no tengamos que ir al banco a pedir un NRC o llamar al banco para que nos dé ese código que le permita al profesional presentarla el día 30 que finaliza el plazo. Vale. Siempre que sea a pagar. Con domiciliación. A pagar. Eso es. Si te sale a devolver, correcto. hasta el 30. Y Ya pagarán. ahí es donde iba. A devolver, por lo que veo, a partir del 30 de junio, Hacienda tiene 6 meses. Correcto. Si se cumple 6 meses y un día, a partir de ese día ya hay intereses. Exacto. Lo que decía antes José Manuel. No muy elevado el interés. Sí. El interés de mercado. Simbólico. El interés de mercado. Simbólico. Y hacia la baja. Hacia la baja, no el del banco. No. Ni el Euribor más. Ni el No. que te aplican ellos si no pagas. No va a haber tampoco verdad. por ahí mucha tela que rascar. La verdad es que esto, David, nos daría para estar horas y horas, y sería una consulta constante, pero no sé si así, por ir completando y culminando, ¿hay algún detalle más que creas importante que tengamos que explicar? Importante, las criptomonedas. Es muy importante, si invertimos en criptomonedas,
tener el control sobre ellas, ¿vale? Cada día era un aspecto que fiscalmente Hacienda no controlaba, ya sí lo controla porque obliga a todos los exchanges nacionales a informar sobre quién invierte en criptomonedas, pero el problema que está, que hay mucho en la gente que se dedica a las criptomonedas, es el seguimiento. Y me explico. El seguimiento es que tú, cuando metes una venta de criptomonedas, tienes que comparar lo que te costó como una acción por lo que vendió. Pero claro, en las criptomonedas el mundo es muy rápido. O sea, lo que se evalúa es la plusvalía. Exacto. Y son muchos movimientos. Es importante que aquel que realiza mucha inversión en criptomonedas tenga bien realizada la trazabilidad de esa gestión que realiza en criptomonedas, porque si no, sí puede tener un problema. En las acciones el banco te lo da y te da cuándo las compraste, por qué precio lo compraste y por cuánto lo vendes. Pero en las criptomonedas, muchos exchanges pues, te dan el informe y lo tienes que generar tú. Entonces es muy importante que se lleve esa trazabilidad contable de las criptomonedas para la hora de presentarla, que al gestor le sea fácil pues, saber, está hecho el cambio de moneda, esto ha sido, porque si no puede ser un problema que el fisco te diga que eso está mal y con justifícame esto y te puedes tener problemas fiscales. Yo diría que en ese mundo que está latente, en las criptomonedas están muy vigentes ya cada... Vamos, yo tengo casos de padre que no sabía que el hijo tenía... Imaginaos esto. Padre que mete en la renta a su hijo. Le pregunta, oye, ¿tu hijo tiene rendimientos más de 8.000 euros? No, mi hijo no. El hijo descubrimos que tiene retenciones en criptomonedas más de 8.000 euros, pues ya no puede hacer la que el hijo conjunta, requerimiento y problemas. Y eso me ha pasado 2 o 3 veces. Entonces, es importante eso, es importante saber si mi hijo tiene criptomonedas. Yo ya lo pregunto siempre, mi hijo, ¿tienes criptomonedas? ¿Tu hijo invierte en criptomonedas? Porque nunca lo sabemos. O en minería, ¿no? Toda esa historia que es nueva, ¿eh? Entonces, todas esas cosas, porque ya en las rentas no son como antes. Antes era sota, caballo y rey. Eran rendimiento del trabajo, rendimiento inmobiliario, rendimiento de capital y la vivienda. No. Hoy en día tenemos ganancias, tenemos ventas de acciones, tenemos criptomonedas. Por eso digo que hay que revisar el borrador, hay que ponerse en manos de gente que conozca lo que quiere hacer y vamos a vivir más tranquilos, porque nosotros estamos para eso, para dar tranquilidad a nuestros clientes a nivel general y que ellos pues, no tengan problemas con el fisco. Estaba pensando en el caso concreto que comentas, desconozco cómo se ha llegado ahí, ¿no? Pero quiero decir, si tu hijo tiene 8.000 euros en criptomonedas, en algún momento ese niño ha recibido los 8.000 euros para gastárselo en criptomonedas, con lo cual, no sé... El beneficio de las criptomonedas. Sí, bueno, puede tener beneficios, es que puede ser beneficio, puede ser que lo haya invertido en... Claro, que puede haber comprado 100 euros en criptomonedas de un regalo de comunión y se han convertido en 8.000 euros. Vale, eso sí lo puedo entender. Sí, pero no se tiene por qué... A ver, es que en las criptomonedas no tienes ganancia cuando recibes el dinero o cuando saca el dinero. Puedes tener criptomonedas y no haber todavía retirado el efectivo. Es que es un tema es un tema novedoso, es un tema que... Sí, pero para adquirirlo tú necesitas... Quiero decir, si yo ahora llego y quiero comprar un Bitcoin, igual necesito 4 o 5 dígitos en la cuenta para un Bitcoin. Puede ser. Pero puede ser que tú lo comprases en aquel momento correcto. Te costará 50 céntimos. 50 céntimos. Sí, y ha generado ahora esta historia y tú no lo sabes. Correcto. Entonces, por eso digo que tengamos un poco, hombre, son casos, entre comillas, que no son habituales, pero puede pasar. Sí. Bueno, pues al final esto nos lleva al punto de remate de este capítulo, que es que se pongan en manos de, poneros en manos de profesionales. Sí, y que importante. Os aconsejen y cada caso particular, un poco la generalidad, pues eso es lo que, pues en el día a día, lo que la mayoría hacemos o hacíamos, que es el borrador que te da Hacienda, le echas un vistazo y como sabes que es sota, caballo y rey, pues tiras para adelante, pero a poquito que haya alguna situación no más compleja, sino complementaria, y eso todos lo sabemos, cada uno sabe sus circunstancias particulares, pues ya sí es verdad que es recomendable ponerse en manos de un profesional. Por enfocar un poco el tema de la IA, que es importante y que todos estamos rabiosos con la IA, ¿no? Rabiosos, lo utilizamos rabiosamente de actualidad, por decirlo de alguna manera. La IA está para quedarse, pero la IA es un complemento. Nosotros tenemos que saber interaccionar con ella porque al final es como un libro, yo lo veo así, es un libro de información en el cual tú tienes que ver que esos datos te ayudan, pero no te va a resolver, la IA no te va a resolver la situación. Hay que interpretarlos. Hay que interpretarlos. Sí. Entiendo que alguien hace la declaración con la IA. Puede ser.
Yo creo que no. Recomendable, quiero decir, no sería recomendable, no digo que no lo hagan. Puede ser. No sería recomendable. Si alguno se está tentando preguntarle a ChatGPT, hazme la declaración, cuidado, cuidado, que después de ChatGPT va a ir una llamada a la puerta de Hacienda preguntando que si el ChatGPT también es Hacienda somos todos, incluido ChatGPT. Bueno, cambiamos de asunto, seguimos avanzando en nuestra conexión Almería de esta noche, casi en el Ecuador, bueno, casi no, justo en el Ecuador de nuestro programa. Bueno, pues ya que hemos llegado justamente al minuto 30 de nuestro programa, para que Gela esté tranquilo, el hombre, y se relaje, vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con otros asuntos de este día 8 de abril del año 2026. Seguimos.